pudiéramos definir burnout, cuando estamos en ese estado de burnout, de estar quemados, como un agotamiento emocional. Existe un agotamiento tanto emocional como cognitivo, oye, y sentimos que ya no podemos más. Dentro del trabajo esto suele conllevar pues una baja laboral, incluso a veces tomar psicofármacos. No obstante, es muy importante que entendamos que cuando existe este burnout es porque hemos superado nuestros límites. Los límites son necesarios para conocernos, para tener identidad y para estar bien. Por eso siempre digo, una de las frases más nocivas que existen hoy día es la de supera todos tus límites. No, a ver, podemos superar algunos límites que no son realmente límites, pero ser conscientes de nuestros límites es muy importante para el bienestar, para estar bien. Cuando superamos los límites que no debemos, llegamos a ese agotamiento emocional, a ese burnout. Ahora, algo interesante. En mis 15 años de experiencia acompañando personas en procesos de cambio-terapia, al principio los casos de burnout eran muy eventuales. A medida que ha pasado el tiempo, cada vez hay más casos de burnout. Ahora bien, esto puede ser debido a dos causas. Primero, que sea debido al contexto, es decir, muchas horas de trabajo, mucho estrés, problemas de comunicación, no nos tratan de forma adecuada, nos piden para hoy algo que necesitamos más tiempo para hacerlo, es decir, hay una situación nociva en el trabajo, claramente nociva. Ahí lo que podemos trabajar en terapia ante todo es, oye, aprender a poner límites asertivos y ver hasta dónde se puede llegar, hasta qué punto tiene sentido para nosotros tener este trabajo o no. Sobre todo hoy día donde el trabajo es tan importante. Pero la gran mayoría de casos es debido a un segundo factor, que es cuando el problema de ese burnout consiste en que hemos superado nuestros propios límites por autoexigencia, perfeccionismo, no poner límites tanto al otro como a nosotros mismos en relación a lo que podemos hacer, y esto nos hace sentir, oye, que cae sobre nuestra espalda un peso demasiado grande y nos va agotando con el tiempo, a pesar de que tengamos un servicio de trabajo que nos gusta, que tengamos una vocación. Esto es lo que principalmente trabajamos en terapia, lo que tenemos que solucionar, y sobre todo, muy importante, una baja laboral, a veces es necesaria, pero no soluciona el problema. Solo nos hace descansar de lo que ocurre, pero el problema sigue en nosotros. Tenemos ansiedad, anticipamos qué es lo que va a ocurrir cuando vuelva al trabajo. Y muy importante, tratarlo con psicofármacos es como si a mí me duele mucho la cabeza y me tomo una pastilla. Si no puedo soportar el dolor de cabeza, no está mal, pero una pastilla no soluciona el motivo por el cual me duele la cabeza. Con lo cual, cuando yo acompaño a personas que tienen esta dificultad, así como con otras, que están tomando psicofármacos, el pronóstico es más difícil, resulta mucho más difícil. Cuando las personas no están tomando psicofármacos, ansiolíticos, antidepresivos, podemos solucionarlo mejor, de forma más profunda y más pronta. Por lo tanto, la solución al burnout laboral no es baja y psicofármacos, es terapia con o sin baja. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver en este vídeo qué nos lleva a este burnout, sobre todo trabajando con ese segundo factor, y finalmente cómo ver soluciones. Cuando superamos nuestros límites, lo cual nos lleva a ese estado de burnout, es ante todo debido a una autoexigencia no funcional. Es decir, exigirnos, querer hacer las cosas bien como nos gusta, según nuestros valores, en sí mismo es positivo y está muy bien. La autoexigencia se transforma en un problema cuando nos autoexigimos más de lo que realmente o podemos hacer, no necesariamente porque esté o no en nuestra capacidad, sino porque está en nuestro bienestar. ¿Puedo yo ahora mismo salir y correr 15 kilómetros? Bueno, pues por poder puedo, pero a lo mejor lo que es saludable para mí es correr 7, 8, 5, o depende del día, ninguno o 1. Puedo correr 15, sí, pero si es a costa de que me haga daño en las rodillas, no es tan interesante decir, puedo correr 15 kilómetros y los corro.
Lo importante es, me machaco las rodillas, luego no puedo continuar. Este ejemplo que te pongo nos sirve para entender cómo esa autoexigencia que no es funcional en realidad es miedo. Miedo en relación a cómo construimos nuestro autoconcepto. Construimos nuestro bienestar, nuestro autoconcepto, nuestra autoestima en relación a los resultados que tenemos en el trabajo. Si nos valoran, si no nos valoran. Estamos muy enfocados en factores externos que no podemos realmente controlar. Eso hace que no pongamos límites, que siempre queremos ayudar, aunque no sea necesario, aunque no nos lo pidan, aunque no podamos dar la ayuda, aunque sea algo que las personas puedan hacer por sí mismas o puedan aprender a hacerlo. Y esto nos lleva a ese estado de burnout. Ante todo hablamos de esto. Una autoexigencia, un perfeccionismo, un problema con los límites, que ante todo es un problema de gestión de emociones, miedo, inseguridad, también culpa si hemos hecho o no hecho lo suficiente, muy vinculado con nuestro autoconcepto, lo que creemos que necesitamos para estar bien. Vamos a ver cómo lo podemos solucionar en terapia. Bien, un primer paso es entender cómo estamos gestionando nuestras emociones ahora. ¿Cuál es ese sistema que nos lleva una y otra vez a sobreexigirnos y a superar nuestros límites? Una vez que lo vemos, ya podemos ver cómo aplicar cambios, pero es necesario trabajar con todas las partes de nuestra personalidad, con nuestra gestión de emociones, con nuestro autoconcepto, con cómo construimos autoestima, cómo nos comunicamos, qué límites ponemos, cuáles no ponemos, y no solo trabajarlo en el contexto laboral. Cuando esto ocurre en el contexto laboral es porque habitualmente también ocurre en otros contextos. La parcela personal, amistosa, de pareja, familiar, etc. Lo tenemos que trabajar como una globalidad, porque la solución, como te decía al principio, no está en el psicofármaco o en una baja, que luego al final pues al trabajo tenemos que volver. La solución está en el propio aprendizaje en uno mismo, de tal forma que cuando nos conocemos, aprendemos a gestionarlo, hacemos cambios en ese sistema, podemos trabajar con los valores que tenemos, de la forma en la que nos gusta, sin sobreexigirnos, porque ya sabemos dónde están los límites, hasta dónde llego, aceptar qué es lo que depende de mí y qué es lo que no. Esto lo trabajamos en terapia, trabajando con todas las partes de la personalidad, trabajando de forma profunda, pero muy importante, también práctica. Una terapia no es terapia si solamente tú vienes a consulta, yo te escucho y ya está. No, eso lo puedes hacer con un amigo, siempre digo lo mismo, o te puedes ir a una sauna. Una terapia es, bueno, vamos a ver qué está pasando, cómo funciona ese sistema, qué es lo que no nos funciona y vamos a aplicar cambios concretos que estén dentro de tus posibilidades, que no sea algo drástico, que no sea algo que te resulte muy difícil, pero que sí implique una diferencia. Y lo vamos trabajando poco a poco, para que al final ese cambio se interiorice, forme parte de ti y te ayude no solo con esto, sino en el futuro con otras situaciones. De esta forma solucionamos el burnout porque estamos solucionando un problema que había en uno, sabemos poner los límites y nos superamos esos límites para terminar al final sobreexigidos. También es importante, bajo mi punto de vista, a mí me gusta trabajar así, que para que realmente funcione un proceso terapéutico no sea solo con una ayuda eventual. Bueno, cuando vamos cada 30 días o cada 15 a una sesión psicológica, o bueno, incluso a una sesión médica donde se trata de, bueno, pues seguimos tomando psicofármacos, no vemos solución. Por este motivo mi forma de acompañar es constante, todos los días. Trabajamos cada día con lo que ocurre y así en las sesiones, además de con otras herramientas semanales, podemos profundizar mucho más y aplicar los cambios que necesitamos para solucionar este problema al 100%. Espero haberte ayudado con este vídeo. Recuerda que en empoderamientohumano.com tienes la opción para agendar una sesión conmigo. Vemos ahí lo que ocurre con más detalle, cómo podemos solucionarlo y cómo yo te puedo acompañar. Te envío muchos ánimos. Si ves esto en YouTube, recuerda, si te suscribes, mucho mejor, porque así, bueno, te pueden llegar más vídeos en el futuro que quizá a ti o a otra persona que conoces les puedan ayudar. Lo dicho, muchos ánimos si te ocurre esto y nos vemos en el próximo vídeo.